Yo siempre he querido participar y saber un poco pues, cómo se gestionan las cosas desde dentro del ayuntamiento. Quise participar pues, para dar un poco mi granito de arena. Para demostrar, ¿no?, que nosotros, inmigrantes, estamos dispuestos a participar. Nos hemos sentido sobre todo escuchados y escuchadas. A mí personalmente me han hecho sentir pues, como una adulta. La primera sesión fue desde casa, mientras hacíamos videollamada. Habían preparado una especie de presentación por una aplicación que se llama Mentimeter, en la que teníamos que ir valorando pues, diferentes aspectos de la ciudad. Intentamos reagrupar, ¿no?, cuáles son las problemáticas más importantes. Cada participante tenía su propia voz, tenía su voto. Se veían directamente los resultados de cada pregunta. Me gustó mucho que fuese tan interactivo, que se usase el móvil, se hiciesen votaciones y tal. La segunda fase que se hizo fue presencial. Lo que hemos hecho con las problemáticas es concretar, ¿no?, dando sentido en cada diferente tipos de problemas. Y de repente todo nuestro proceso estaba en un esquema, todo súper bien recogido, sintetizado. Pues, se volvieron a traer las ideas que se tenían el primer día y profundizamos en ellas y tratamos de proponer cosas para mejorar lo que creíamos nosotros que se podía hacer en Bilbao. Se debería de reinventar el estilo de vivienda o el paradigma de vivienda que hay hoy por hoy. Propusimos nuevas formas de vivienda, hablamos de cohousing como posible alternativa en Bilbao, hablamos de alquileres pues, más regulados y más baratos. Pero espacios que sean más pequeñitos y que se puedan hacer más viviendas. Es una situación que va en conjunto, no se puede hablar de vivienda sin el empleo. Necesitamos empleos, pero también empleos de calidad. Al final hay muchas personas jóvenes que están empezando a desarrollar sus proyectos, a crear empresas, a crear ideas y demás, pero creemos que necesitamos un poco de impulso. Nos preguntaron a ver si echábamos algo en falta y yo propuse atención psicológica y ayuda a personas jóvenes de manera gratuita. Consideramos que las charlas y los talleres son una muy buena oportunidad para reflexionar sobre los temas en los que tenemos dudas, o incluso si nos vienen a contar una anécdota o una experiencia sobre algún tema, que sea en primera persona y que ellos nos cuenten su propia experiencia. Queríamos que nuestra ciudad apoyase a toda la diversidad de deportes y que incluso la edad de acceso a las bicicletas públicas se redujera. Nos gustaría pedir pues, más espacios, tanto cubiertos como al aire libre, tanto para realizar deporte o sin más, para quedar con los amigos. Y luego también nos gustaría que a la hora de hacer esas canchas se nos tuviera en cuenta a la gente que las vamos a utilizar. Lo que queremos es que se le dé vida a los barrios, que la gente sea la que proponga la idea desde los barrios, pero con el acompañamiento del ayuntamiento. Planteamos la necesidad de que espacios que ahora mismo están vacíos o están en desuso puedan ser dirigidos para que pintoras, pintores, poetas, etcétera, 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 tengan un espacio para mostrar su obra y visibilizarse. Queremos que se consiga que Bilbao de verdad sea una ciudad inclusiva en todos los ámbitos, tanto para los colectivos inmigrantes, refugiados, el colectivo LGTB, el colectivo de las personas con diversidad funcional. En cuanto a la comunicación que tiene el ayuntamiento con las personas jóvenes, creo que es casi nula. Nos parece muy importante que haya una comunicación clara entre el ayuntamiento y los jóvenes. Que esa participación sea para más jóvenes, que eso generaría calidad y cantidad de opiniones que ayudarían a enriquecer el proceso. Y luego ya quedamos en el Bilbo Rock con el alcalde y todos los demás jóvenes. Donde prácticamente nosotros comentamos un poco, ¿no?, lo que hemos recogido durante la fase del proceso.
nunca antes habíamos participado en un proceso así. Y a través de esta iniciativa pues vemos que se nos ha escuchado y pues me parece importante que cuente con nuestra opinión, cómo lo vemos nosotros. Y que nos den plataformas en las cuales podemos expresarnos. Queremos que sea algo constante, que se haga de manera anual o cada 2 años. Vamos a esperar y a ver dónde se llega. Queremos que se nos tenga en cuenta de verdad, que queremos participar, queremos ser parte de nuestra ciudad. Y que nos convoquen porque los jóvenes somos el presente y queremos ser el futuro y queremos participar.